Bruno, Bruno, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, Gaby, ¿estás en línea? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Si les parece, comenzamos. Muy bien. ¿Estamos bien? Siendo las 11:05 un poquito pasadas. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este encuentro virtual. Y bueno, muchas gracias. Tenemos un muy buen nivel y cantidad de participantes, Bruno. Ya tenemos 55 en sala, así que felicitaciones a todos por la convocatoria, y por lo que veo se están sumando algunos más. Así que bueno, bienvenidos oficialmente. Y Gabriela, dejo en tus manos ya la comunicación para poder realizar la presentación. A ver. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles su participación. También a Bruno Basile, director ejecutivo de Sumarse y del Pacto Global Red Panamá. Muy agradecidas también tenemos que agradecerle a Carla Mola, también directora de Desarrollo de Estrategia, que nos apoya en todas nuestras iniciativas. Agradecemos por parte de ANREP, de su presidenta que nos acompaña. Agradecemos a Sergio también toda la colaboración brindada al Comité de Ética y Responsabilidad Social para realizar esta actividad tan necesaria y valiosa en estos momentos. Alineado con el propósito de ANREP, conectando conocimientos que transforman personas y organizaciones, y especialmente en este momento con nuestro deseo de compartir conocimientos alineados con este propósito y en esta situación actual que nos exige responsabilidad, sostenibilidad y solidaridad. Y bueno, sin más que decirles, dejamos con ustedes a Bruno Basile. Aquí tenemos una reseña. Él es un experto de comunicación corporativa, de asuntos públicos y de responsabilidad social empresarial, y podemos ver su reseña aquí. Bueno, muchas gracias por su participación y asistencia nuevamente. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bruno, no sé si vas a compartir alguna pantalla o comenzás a hablar. Correcto. Aquí estoy compartiendo mi pantalla. No sé si la pueden ver. Perfecto, Bruno. Perfecto. Fabuloso. Si querés darle ya modo presentación. Perfecto. Y se te escucha muy, muy clarito. Muy bien. Muy bien, perfecto. Comenzamos. Bueno, empezamos. Muchísimas gracias a todos y a todas por el espacio, por la conexión el día de hoy. Obviamente a ANRE, donde una vez más, incluso a nivel virtual, reforzamos nuestra alianza, ¿no? Tanto ANRE como Sumarse tenemos a las personas en el centro de nuestro propósito, con lo cual este tipo de espacios, incluso en situaciones de un alto nivel de estrés para la toma de decisiones, se hacen importantes y relevantes. Entonces, en ese sentido, para las personas que quizás no conocen a profundidad el trabajo de Sumarse, muy brevemente, les comento que Sumarse es una organización que impulsa la responsabilidad social empresarial en Panamá desde el año 2009. ¿Por qué? Principalmente porque el sector privado panameño entendió que la manera de hacer negocios había cambiado y que el hecho de poner en primer lugar el profit había evolucionado y estábamos entrando a un mundo donde el equilibrio y el balance entre los elementos o las dimensiones sociales y las dimensiones ambientales también era importante para la sostenibilidad de los negocios. Entonces, Sumarse desde su constitución ha venido impulsando este mensaje, y hoy cada vez más queda presente que la responsabilidad social empresarial ya no es una opción, sino que se ha convertido en una necesidad competitiva, y sobre todo en momentos o en situaciones de crisis
es cuando muestra su verdadero valor de cara a esa gestión, ya sea con los colaboradores, ya sea con los clientes, con tus proveedores, y obviamente con la sociedad en general. En estas últimas semanas, incluso estos últimos días, hemos visto cómo distintas empresas, compañías, ONGs, organizaciones de todo tipo, están mostrando cómo a través de acciones de responsabilidad social empresarial concretas, directas y concisas, están impactando a la sociedad de forma positiva. Tenemos ejemplos en el sector bancario, tenemos ejemplos en el sector de energía y combustible, y así supermercados, que la verdad es que lo están haciendo de forma impresionantemente bien, muy bien comunicado. Entonces, vemos cómo hay distintas industrias, distintas organizaciones que en momentos así están demostrando cuál es, por un lado, la ventaja competitiva que tiene la responsabilidad social empresarial, es decir, de haber sido los primeros en gestionar la situación, y luego, por otro lado, están mostrando ese ADN solidario, que es el que, desde Sumarse, venimos impulsando desde hace muchos años y trabajando con el sector privado. Entonces, aquí tenemos, pueden ver en pantalla, algunas cifras, que son las cifras, pues, de estudios de finales de 2019 y 2020. Es decir, estamos hablando de hace pocos meses. Entonces, es increíble, porque parecieran que estos números, en cierta forma, venían a predecir lo que está ocurriendo ahora mismo. Como vemos allí, es más del 80% de los gerentes generales encuestados en ese estudio del Pacto Global con Accenture consideraba en su momento, estamos hablando de noviembre, octubre, más o menos de 2019, que el sistema económico mundial debía ser reenfocado para que fuese un sistema más equitativo, un sistema que verdaderamente fuera solidario y que incorporara a aquellas personas que por un motivo u otro se habían quedado atrás. Luego, también vemos cómo más del 70% de las personas encuestadas en su momento consideraba que las empresas, a través de sus acciones, no solo podían aumentar su rentabilidad, sino también impactar o mejorar las comunidades en donde operan. ¿Ok? Entonces, esto es una muestra, es un estudio. Hoy día ya lo estamos viendo en la práctica, lo estamos viendo en la acción concreta de las empresas. Si bien a día de hoy, obviamente no podemos hablar de rentabilidad porque el sistema económico mundial está bajo una presión muy fuerte, sí estamos viendo cómo las personas están reconociendo a aquellas organizaciones que están haciendo las cosas bien y sobre todo que están entendiendo cuál es su rol en la sociedad. Luego el otro dato que tenemos ahí es, que es muy relevante, es como el 64% de las personas en su momento encuestadas consideraban que las marcas, es decir, las empresas, podían convertirse en una fuerza poderosa para impulsar los cambios que la sociedad necesita. Señoras, señores, esta es una muestra de cómo estos números, estas cifras, a día de hoy se están trasladando a la realidad. Ya el tiempo de las palabras, el tiempo de las cifras, de los datos, lo hemos dejado totalmente atrás. El mundo que conocíamos hasta hace pocos meses ha dejado de existir. Esa teorización, esos conceptos que tanto hablábamos y predicábamos, hoy día se están trasladando a la realidad, al día a día de las personas, de las organizaciones. Entonces, por eso quise dejar estas cifras allí, para mostrarles que bajo situaciones de crisis, bajo situaciones de estrés, es cuando verdaderamente el valor de la responsabilidad social empresarial se pone de manifiesto. Sin embargo, nuestra participación o el motivo de mi participación el día de hoy no va tanto en la línea de la responsabilidad social empresarial, que si bien está conectado, pero
yo hoy principalmente tengo la intención de hablarles de la comunicación responsable. ¿Cómo gestionamos la comunicación en un momento de alto estrés, en un momento de crisis, tanto para las organizaciones como para los colaboradores y la sociedad en general? Cualquier persona que haya estudiado administración, que haya estudiado alguna carrera relacionada con negocios, obviamente pasó por algún módulo de gestión de crisis, donde pues veíamos en los libros, en la teoría, cómo era la mejor forma de gestionarlo, cómo desarrollar un plan de contingencia, cómo tener preparado un manual de crisis, que en el área de comunicación, pues quien haya trabajado comunicación sabe que es sumamente relevante. Sin embargo, todo eso queda en texto y queda en palabras hasta el día que la crisis estalla, que es cuando efectivamente tenemos que poner en acción ese manual, esa estrategia o ese plan. Ese es el momento al que muchos profesionales de la comunicación, de recursos humanos y obviamente a los líderes de las empresas no quisieran llegar. Sin embargo, esto pues ha sido una situación extraordinaria y a todos, desde el microempresario hasta el CEO de la multinacional, nos ha tocado actuar en consecuencia. En ese sentido, el primer pilar para la aplicación, ya sea de ese plan de contingencia o para una comunicación asertiva con los colaboradores, es la empatía. Tenemos que entender, señores y señores, que todos, absolutamente todos y todas, estamos pasando por esta situación. Estamos pasando por un momento de tensión a nivel personal, para nuestras familias, para nuestras empresas y obviamente para la sociedad que conocíamos. Y me escuchan hablando en pasado. ¿Por qué? Porque las cosas a las que estábamos acostumbrados van a dejar de ser iguales. De hecho, hoy día estamos teniendo esta sesión online, una práctica que en Panamá no estaba del todo desarrollada. Sin embargo, ahora vemos cómo, debido a las causas que están presentes, estamos desarrollando esta sesión online. Entonces, esto ya de por sí es una muestra muy, muy sencilla del tipo de cambios que está enfrentando la sociedad en general y Panamá concretamente. Entonces, en esta línea, la empatía tiene que ser el punto de partida para la gestión de una comunicación responsable. Tenemos que entender que somos seres humanos, somos personas y todos estamos en una situación de estrés. En este sentido, las organizaciones que sepan conectar con esa sensación tan humana que van a tener sus colaboradores, que van a tener sus proveedores, toda su cadena de valor, van a ser organizaciones que van a partir por delante en esta carrera de gestión de crisis. Así que este es el primer elemento a la hora de la gestión de una comunicación responsable. En la medida en la que una organización sea empática, no solo con la manera en cómo comunica, sino también en la manera en cómo gestiona a su recurso humano, asimismo vamos a ver a una organización fortalecida y sobre todo una organización con una calma, y cuando digo calma me refiero a la transmisión de ese mensaje, de lo que va a contar ese líder, de lo que van a contar los gerentes de la organización, que es muy importante en este momento. En situaciones de crisis, la calma y la cabeza fría a la hora de tomar decisiones es sumamente importante. Sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo, que anteriormente pues hablábamos de un mundo infoxificado. Yo siento que a raíz de esta situación ya el nivel de comunicación pues es absolutamente disparatado, ¿no? La cantidad de contenidos, de informaciones que nos llegan por todos lados. Así que la calma es un elemento importante. Y eso es lo que va a hacer a nuestras organizaciones más empáticas. En ese sentido, una vez que entendemos este concepto de empatía, entendemos que estamos trabajando por y para y con personas. La transparencia
se convierte en una pieza fundamental de cualquier tipo de comunicación responsable. Las empresas, las organizaciones, los individuos, los microempresarios, el que sea, tiene que ser transparente a la hora de comunicar. En una situación de emergencia, en una situación de crisis, ocultar información es un pecado mortal. Quizás en el momento la organización pueda intentar poner paños fríos, puede intentar manipular el mensaje de alguna forma, pero tarde o temprano esto va a salir. No nos podemos olvidar que vivimos en una sociedad altamente conectada y en una sociedad donde el ciudadano, la ciudadana tienen el poder con tan solo subir una foto, un tweet, lo que deseen, un video. Entonces, la transparencia en la comunicación a día de hoy no es negociable, es lo que tiene que ser, es el sentido más puro de la información. Entonces, entendemos que hay situaciones o decisiones estratégicas que por su naturaleza no pueden ser comentadas a todos los públicos. Sin embargo, a la hora que un líder, a la hora que usted como jefe, como jefa, supervisor, supervisora, vaya a conversar con sus colaboradores, lo más importante es tener ese principio claro. Nada de intentar hacer que el mensaje sea más suave, de darle ahí un poco la vuelta. No, 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 no. Ahora mismo, en esta situación, la gente quiere las cosas claras, quiere información precisa, quiere información veraz. Esa es la mejor forma de trasladar pues calma, por un lado, y sobre todo un liderazgo conciso, un liderazgo firme, ¿ok? En momentos así, los seres humanos, por nuestra naturaleza, nos sentimos más seguros cuando vemos las cosas claras, cuando vemos una dirección clara. Es allí donde el rol de los líderes toma un papel todavía más preponderante a la hora de gestionar sus organizaciones. Entonces, muy importante, la transparencia en cualquier tipo de comunicación que estemos dando sobre nuestras organizaciones o para con nuestros colaboradores. ¿Okay? Esto está íntimamente ligado con el tema de transparencia. La claridad en el mensaje. Es muy importante que todo lo que vayamos a decir sea claro, utilice un lenguaje comprensible y sobre todo un lenguaje, como decía anteriormente, que conecte con las personas. En este mundo donde estamos conectados, recibimos información de múltiples fuentes. Hay personas que prefieren los medios tradicionales, otro tipo de personas prefieren irse por las redes sociales, por medios digitales. No, nadie está diciendo que está mejor o peor. Sin embargo, los seres humanos, nuevamente por nuestra naturaleza, no sabemos necesariamente distinguir cuáles noticias son verdaderas y cuáles no lo son tanto. No lo sabemos distinguir, ya sea porque no tenemos la formación, porque no tenemos la curiosidad, o simplemente porque somos ingenuos y recibimos algo de una persona de confianza y no los creemos. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está el rol de las organizaciones en momentos como este? Por un lado, proveerle o darle las herramientas a sus colaboradores y a sus grupos de interés para que sepan identificar qué tipo de información deben consumir. Por otro lado, es sumamente importante el establecimiento de un canal de comunicación directo y oficial. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente sepa a dónde debe buscar información sobre determinada empresa. En el caso de Sumarse, por ejemplo, la comunicación oficial la hemos establecido a través de dos canales concretos. Uno es el email, que es el canal más directo con el que cuenta la organización con sus miembros, y el otro son las redes sociales, donde compartimos la información oficial de la organización. En ese sentido, obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa, pues habrá empresas que determinarán que en la intranet va a ser uno de los canales oficiales y otros serán sus redes sociales. La estrategia la define cada organización en función de sus características y en función de los recursos que tenga a disposición.
pero es sumamente claro que independientemente de cuál sea el canal, nuestro mensaje esté adaptado, sea un mensaje claro y sobre todo se utilice un lenguaje que conecte con las personas. Me escuchan repetir esto, personas. No podemos perder esto de vista en ningún momento. Estamos por y para la gente en situaciones de crisis. Luego, hay una parte que en muchas ocasiones, si bien puede estar incluido en un manual de crisis o en un plan de contingencia o como le quieran llamar, pero a veces se nos escapa. Se nos escapa porque hay muchos detalles andando al mismo tiempo, porque hay situaciones de estrés y es comprensible. Y es el monitoreo constante. Una empresa o un microempresario, da igual, debe tener información actualizada, información fidedigna, veraz, para poder tomar decisiones. En la medida en la que nosotros contemos con suficiente información, asimismo vamos a poder tomar las mejores decisiones para nuestra empresa y sobre todo decisiones de negocio y luego decisiones con nuestros colaboradores. No podemos en momentos así dejarnos llevar por nuestro amigo empresario o el socio que me dijo tal cosa o la cadena de WhatsApp que me llegó en determinado momento. No, monitoreemos constantemente qué es lo que está ocurriendo, cómo está avanzando la situación. Si tenemos dudas, si no conocemos un término, si no entendemos qué es la curva epidemiológica, busquémoslo. Busquémoslo porque la gran ventaja del mundo en el que vivimos es precisamente el acceso a la información y el acceso a fuentes veraces, y eso lo podemos lograr a través de una búsqueda de Google y sobre todo identificando pues, los canales oficiales. Entonces, mi recomendación en situaciones así es sobre todo una vez que creamos esa empatía, esa conexión con el colaborador, comunicamos de forma fluida, tenemos esos canales ya establecidos, mantenernos constantemente revisando qué es lo que está ocurriendo en el entorno. Las situaciones de crisis tienen la particularidad de que evolucionan al minuto. Es decir, a las 8 de la mañana se tomó una decisión y resulta que a las 10 ya no es válida porque cambió el decreto presidencial o porque ocurrió una situación inesperada en X lado o porque resulta que un colaborador de la empresa ha tenido una situación, ha sufrido una infección, no sé. Imagínense las variables y opciones posibles, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos cómo actuar y la información en momentos así es fundamental. Aparte, volviendo aquí al tema de monitoreo, para ponerles un ejemplo muy concreto, es lo que han hecho, por ejemplo, las empresas de delivery. Hubo una mala interpretación del último decreto ejecutivo donde se anunciaba la cuarentena de 24 horas. Se dio a entender que las empresas de delivery no podían funcionar, lo cual obviamente rompía muchas cadenas de suministro. Por un lado, los restaurantes permanecían abiertos, pero no se podía hacer delivery, entonces quedó un vacío. Y la acción de estas empresas fue muy rápida. Inmediatamente informaron a sus clientes la situación, que estaban trabajando en esto, que estaban conversando con las autoridades, y una vez que la Presidencia de la República hace la aclaración, ellas inmediatamente tomaron acción y dijeron que a partir de las 3 de la tarde iban a reiniciar el servicio de delivery. Esto es monitoreo constante, esto es estar ahí pendientes de lo que está ocurriendo y sobre todo tomar decisiones ágiles y tomar las mejores decisiones para no solo el negocio, sino para el bienestar de los consumidores o de los clientes. Entonces, detrás de todo esto hay un elemento fundamental, que es la humanidad. Estamos en el tiempo de la humanidad, estamos en el tiempo de la solidaridad. Este mensaje lo habrán escuchado de distintos canales, de distintos medios, de distintas personas, y se repite constantemente porque es real. Este es el momento de poner a las personas verdaderamente en el centro, de tomar decisiones basadas en
mayor impacto de cara al bienestar de la gente, no en el profit, no en el negocio, no en cuánto estamos perdiendo en este momento, no. Pensemos en la gente. Señoras, señores, sin personas no hay economía, sin personas no hay empresas. La humanidad, ese sentido de conexión con las personas es sumamente importante. Y en la medida en la que nuestras organizaciones puedan, no quiero usar la palabra garantizar, pero transmitir a sus colaboradores que hay un mañana, que hay un futuro, que se está haciendo todo lo posible por preservar su empleo, por tomar las mejores decisiones para avanzar juntos en una ruta común, en poder superar la crisis. Asimismo vamos a ver unos colaboradores más conectados y que sobre todo van a querer dar la milla extra por la organización y por la sociedad donde estamos. Luego, hay un elemento que a mí como comunicador y sobre todo en tiempos de gestión de crisis, recalco mucho, lo hago a través de mis redes sociales, lo hablo con mi equipo de trabajo, y es, señores, señoras, en una situación como la que estamos viviendo, a veces también es importante desconectar. Esto no quiere decir que simplemente no vamos a volver a ver el tema ni a tratarlo nunca más, pero cortemos con los grupos de WhatsApp nocivos. Cortemos con aquellas personas que simplemente mandan información tóxica o información que no es veraz, que no es oficial y que el único sentido que tiene es toxificar el ambiente. Y por último, y de verdad es una recomendación a nivel no solo profesional, sino personal, separémonos de aquellos contenidos virales que agitan los sentimientos más básicos del ser humano, que agitan el caos, que agitan que la gente salga a comprar papel higiénico como si no hubiera más. Señoras, señores, es sumamente importante en estos momentos mantener la calma, mantener la cabeza fría, sobre todo seguir las instrucciones de las autoridades, porque estamos todos juntos en esto y todos queremos salir adelante para construir o reconstruir nuestro país, nuestras empresas, nuestras organizaciones. Si nosotros somos capaces de hacer esto, de transmitir un mensaje de calma y de tranquilidad, vamos a ver también cómo avanzaremos más rápido en esta reconstrucción. Desde sumarse el mensaje que estamos lanzando a nuestra membresía y por supuesto a nuestros colaboradores es precisamente un mensaje de calma, de trabajo en conjunto, de trabajo en una sola línea para poder superar esta situación en el menor tiempo posible y luego tomar, bajo un criterio de responsabilidad social empresarial, las mejores decisiones, ya no solo para los colaboradores, sino también para nuestros clientes, para nuestros proveedores y toda esta cadena de valor que manejan nuestras empresas y organizaciones. Así que ese es el mensaje final que les quiero dejar. Nuevamente, muchas gracias a todos y a todas. Y entonces, ahora, Sergio, me gustaría pues interactuar con la gente y abrir un periodo de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Te pido si puedes ahí ya parar la presentación. Correcto. Perfecto, ahí está. Y de esa manera ya podemos tenerte, yo ya voy a poner acá la presentación de todo. Bueno, está abierto el chat para que puedan hacer preguntas, algún aporte y también, por si alguien nos levanta la manito, poder hacerle la pregunta a Bruno. Tenemos 78 participantes. Por lo tanto, se complica mucho que libere todos los micrófonos por un tema de que vamos a saturar el tema de sonido. Así que bueno, nuevamente, a ver si alguien desea hacer alguna consulta. A ver.
Hola, buenos días a los que no les he dado buenos días. Yo levanté mi mano, Sergio, no me diste la palabra, pero aquí voy. Ahí está, ahí ya te dejé el micrófono, Carmen. Listo. Bruno, muchísimas gracias. Buenísima tu presentación y tan al momento, ¿no? Que es tan necesario y de verdad que sí nos agobia a veces cuando estamos en nuestro teletrabajo recibir cosas que pueden parecer muy importantes y resulta que son videos que no agregan mucho valor y aportaríamos bastante si bajamos un poquito esa carga. Me encantó. Y un poco lo que decía sobre centrarnos en la persona, en la gente y no en los resultados económicos. Era una evaluación que hacíamos ayer porque lo que salió aprobado de la suspensión de contratos, que es una salida un poquito mejorada para los trabajadores, para que no pierdan sus puestos de trabajo. Nosotros nos quedamos evaluando en la oficina si esas personas luego cuando regresaban dentro de 2 meses, no sabemos cuánto tiempo, cómo iban a tener ellos su espíritu, su grado de compromiso, su sentimiento hacia la empresa y que qué valía más poder darles un beneficio ahorita que tengan ingresos y puedan cubrir sus gastos o ahorrarle ese dinero a la empresa. Y al final la decisión fue, los mantenemos en la empresa hasta que podamos, o sea, lo más que podamos, porque a veces nos hemos puesto a pensar en lo que va a pasar después de este tiempo, cómo vamos a regresar, en qué estado emocional. Y me parece valiosísimo lo que acabas de decir y estoy sumamente de acuerdo con eso. Ese era un pequeño aporte que quería dar. Perfecto. Gracias, Carmen. Bruno, comenzaron a realizarnos las preguntas. Ana María dice que, bueno, interesante contrastar tus estadísticas iniciales del estudio, pero en un antes y un después de la crisis actual. No sé si, Bruno, has podido ver esa situación. Sí, de hecho, ya hay distintas organizaciones o empresas internacionales que están trabajando en recopilar los datos a nivel empresarial para poder lanzar distintos estudios. Recuerden que muchos de estos estudios están realizados por grandes empresas europeas o americanas. Entonces, en este sentido, hasta que la crisis no la vieron enfrente, no empezaron a analizar los datos, no empezaron a ver quizás con mayor anticipación lo que estaba ocurriendo en China. Yo sí les recomiendo un artículo de Harvard Business Review de hace muy poco, del mes de marzo, donde ellos hacen un análisis bastante general de las acciones que implementaron las empresas chinas para hacer frente al COVID-19. Sergio, estoy seguro que después te puedo pasar el enlace para que lo compartas con los participantes el día de hoy. Les recomiendo este estudio y estoy totalmente de acuerdo. Me parece un excelente dato ese de poder contrastar, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la mentalidad o el entorno empresarial antes de y después de el COVID-19. Muchas gracias, Bruno. Patricia Cuevas ha levantado la mano. Patricia, ¿puedes realizar la pregunta? Muy buenos días, Bruno, muchas gracias. Muy interesante la presentación, sobre todo la modalidad. Gracias, Anret, por ser anfitrión de este webinar, de esta presentación. Realmente la pregunta va dirigida para saber la frecuencia que tú recomiendas de comunicación. En estos momentos de crisis, realmente llega mucha desinformación, como tú mismo citabas, pero la frecuencia que tú recomiendas para que los empresarios puedan hacer contacto con su población es importante y me gustaría saber tu recomendación. Sí, mira, la frecuencia de la comunicación
varía en función de la misma evolución de la crisis. Lo recomendable al inicio, sobre todo de la situación de crisis, uno es la anticipación, ¿ok? Y te pongo el ejemplo interno en sumarse. Yo diría que cerca de 2 semanas o 3 semanas antes de que se diera el primer caso en Panamá, internamente iniciamos una campaña de comunicación muy sencilla, nada que alarmara al colaborador, sino de limpieza de manos, cómo tener una buena higiene en el espacio de trabajo. O sea, poco a poco establecimos canales o herramientas de comunicación que nos permitieron ir sembrando conciencia en las personas. Una vez que se reporta el primer caso en Panamá, entonces hicimos el delivery de un manual de prevención y actuación ante el COVID-19, donde se definían distintas áreas de la organización y la manera de actuar pues, que iba a tener obviamente la organización y que se esperaba de los colaboradores. A partir de ahí, este manual con comunicaciones directas mía, pues iba semanalmente actualizándose en función de lo que estuviera ocurriendo, ¿no? En este caso, es muy importante que los líderes de las organizaciones asuman ese rol desde el inicio. Posteriormente, una vez que ya, sobre todo en las empresas más grandes, se crea un comité de crisis, lo más importante es que se defina quién va a ser el vocero oficial en la situación, ¿no? Es muy importante también manejar el timing entre cuándo debe hablar el líder de la organización y cuándo lo puede hacer el vocero oficial. Esto lo digo para empresas de mayor tamaño. ¿Por qué es importante ese timing? Porque obviamente el colaborador, los clientes, los proveedores van a percibir el mensaje en función de su interlocutor. Si lo está diciendo el CEO de la empresa, pues obviamente es un mensaje que va a marcar una ruta, va a marcar un camino, o por lo menos es lo que se espera. Por el contrario, un mensaje que da un vocero oficial, pues es un mensaje más de continuidad. Entonces, la recomendación, en resumen, al inicio, el líder de la organización es la persona que debe hablar, idealmente mantener al colaborador actualizado de forma semanal. En el caso del COVID es una crisis con una evolución muy, muy rápida. Entonces, tenemos que estar preparados para monitorear la información, ver qué está ocurriendo y entonces definir qué es la medida o acción que se va a tomar. Ahora, por ejemplo, ya que ha pasado esa primera oleada, ya estamos en un momento pues, de cuarentena total en el caso de Panamá, las comunicaciones pueden ser más programadas. ¿Esto qué quiere decir? Una actualización los días lunes, los días miércoles y los días viernes, por ejemplo. Si efectivamente el equipo está funcionando, no hay ninguna noticia en el ambiente que pueda hacer que las cosas evolucionen de otra forma, pues entonces se puede disminuir el nivel de la comunicación. Pero lo importante es que por lo menos una vez a la semana, como mínimo, existe esa comunicación, ya sea con clientes o con colaboradores, y siempre adaptado a la realidad de la crisis en el momento. Muy bien, ha levantado la mano Eduardo Canova, pero antes, Eduardo, te vamos a pedir un minutito porque tenemos otras preguntas que estaban antes. Bruno, Jessy Bonilla, ¿cuáles son los puntos principales que debe contener un manual de crisis? Y Graciela de Puy, ¿cuáles, según tu experiencia, los mejores canales de comunicación interna en tiempos de crisis y su frecuencia? Ok, con respecto a la primera pregunta, lo más importante es definir cuál es el objetivo de nuestro manual de crisis. Parece muy obvio, sin embargo, lo que hemos encontrado, y lo digo también en mi experiencia previa como consultor de comunicación,
es que muchas organizaciones simplemente dicen, bueno, necesitamos un manual de crisis. Ok, ¿y para qué? ¿Con qué motivo? ¿Qué escenarios se van a plantear? ¿A quién va a ir dirigido? Es decir, si tenemos una crisis, ¿cuáles van a ser nuestros stakeholders clave? O sea, hay muchas organizaciones que todavía no tienen eso bien definido, con lo cual el punto de partida es entender cuál es el objetivo de ese manual, entender muy bien cuáles son nuestros stakeholders más importantes y luego, en función de eso, entonces poder definir los distintos escenarios, así como el nivel de criticidad dentro de ese escenario. ¿Okay? El mejor ejemplo de manual o de gestión de crisis lo tienen las aerolíneas. Las aerolíneas, por sus características, desarrollan manuales de crisis muy profundos bajo distintos escenarios porque es un negocio de riesgo, no es un negocio de transporte de personas que se enfrenta, pues obviamente, o puede enfrentarse a distintas situaciones. Dentro de eso sí se los puedo asegurar, dentro de los manuales de crisis de las grandes empresas del mundo, el COVID-19 no estaba. Esto nos ha pillado de sorpresa a todos. Esto es lo que en inglés le llaman el Black Swan, el cisne negro, ¿no? Esa situación única, extraordinaria, que llega y cambia tu negocio, cambia el entorno económico, cambia absolutamente todo lo que estamos haciendo. Entonces, en momentos así, ¿qué es lo que ocurre? Cuando obviamente no te preparas previamente para una pandemia, ahí es donde viene la activación del comité de crisis, que basado en experiencias previas, basado en esos escenarios que se han construido previamente, entonces, digamos que actualizan los contenidos, actualizan la información y toman las medidas. Muy bien. Eduardo, ahí estoy levantando. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ya Sí. está habilitado, Eduardo. Sí, ok. Buenas tardes y saludos a todos. Para Bruno, cuando habló sobre el principio de la transparencia, mencionó que habían cosas que se podían o no decir, pero que se debía hacer lo más claro posible y con un mensaje claro para todo el mundo, para que todo el mundo lo entienda. Pero ¿cuál es la línea que es permitida para saber lo que se debe comunicar y lo que no? Porque en estos momentos se trata de no alarmar, pero sí se necesita decir claramente lo que está ocurriendo. Y pues pensándolo en el tema actual, yo pienso que al principio, cuando se dio el primer caso que se anunció el primer caso, ya eso se sabía de antes y queda la duda, queda ese mal sentir en la población de que nos lo pudieron haber dicho mucho tiempo antes. Y en segundo punto, pues ya hablaron anteriormente sobre la anticipación, que era algo que tenía apuntado aquí. La anticipación en cada comparecencia es lo mismo que anticiparse a lo que viene en la crisis general, o sea, es decir, cada comparecencia pública, a través del monitoreo uno ya se puede ir anticipando a las preguntas que vienen de los medios de comunicación, de ese sentir que está en el ambiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Mira, con el primer punto, o sea, ¿cuál es la línea para definir qué se puede comunicar y qué no? Te pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en la creación de esos distintos escenarios de crisis, lo más habitual es que las organizaciones, como mínimo, tengan 3 escenarios. Uno leve, uno intermedio y uno extremadamente crítico. El escenario extremadamente crítico, obviamente, es un escenario donde se tendrían que tomar decisiones contundentes para mantener la sostenibilidad de la organización. En ese sentido, ese tipo de información no debe salir del grupo de ejecutivos, del grupo de personas que lo están trabajando. Porque, como tú mismo apuntabas, la idea no es generar pánico. Una organización responsable es una organización que define y se anticipa a cómo pueden ir evolucionando las cosas, porque es la forma en cómo va a poder tomar las decisiones más estratégicas y sobre todo en momentos como este, poner a las personas en el centro de esa toma de decisiones. Entonces, es muy importante por eso el manejo de la confidencialidad en momentos así,
aquí en Panamá hemos visto cómo en algunas ocasiones esa confidencialidad de comunicaciones oficiales no necesariamente se ha visto respetada, y eso genera un ruido y genera también esa falta de, o esa sensación de que no se están haciendo las cosas correctamente o no de forma transparente. Entonces, la confidencialidad es sumamente importante en este tipo de situaciones. Por eso, los grupos de trabajo se definen previamente, y las personas que se invitan a esos comités de crisis son personas estratégicas para la organización. Personas que, por las características de su puesto, tienen que tomar decisiones y sobre todo pueden brindar insights o tendencias importantes para el negocio. Respondí toda tu pregunta. Perfecto, Bruno. Bueno, Sergio, sí. perdón, me parece que se me quedó por responder la pregunta de Graciela con respecto a los canales de comunicación interna. Sí, la pregunta exactamente, Bruno, es, de acuerdo a tu experiencia, los mejores canales de comunicación interna en tiempo de crisis y frecuencia, también nos consulta Graciela. Mira, la definición de los canales más convenientes, yo te diría que va en función de el mismo uso que le estén dando tus colaboradores o, por el contrario, tus clientes. Es decir, si tus colaboradores están habituados a recibir información por intranet o por email, pues lo ideal sería que se adaptaran las comunicaciones en situaciones de crisis a esos canales. No hay un libro único para la gestión de crisis. Entonces, cada empresa tiene sus características, cada empresa tiene su idiosincrasia. Entonces, es muy importante en situaciones así utilizar las herramientas que ya previamente han sido identificadas y que funcionan. Entonces, y como les decía, ¿no? O sea, una vez que están identificadas esas herramientas, utilizar el lenguaje más directo y eficaz posible, porque la gente, al recibir tanta información, necesita tener los puntos muy claros, muy claros. En cuanto a la periodicidad, como les decía, al inicio de toda crisis, el primer paso es que el líder de la organización sea el que siente la pauta, diga cómo vamos a actuar, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Posteriormente, lo ideal es que haya otro vocero, otra persona con credibilidad dentro de la organización, pues que pueda ir haciendo las actualizaciones. Las actualizaciones, como les decía, en situaciones donde hay una rápida evolución, como es esta del COVID-19, deben hacerse en función de pues obviamente los anuncios de las autoridades o en función de lo que está ocurriendo al interno de la empresa. Es decir, si tienes un colaborador que ha salido positivo, si tienes colaboradores que tienen un familiar que ha dado positivo, pues, o sea, la gente tiene que entender que cuando estas cosas ocurren, uno tiene que comunicarse contigo como empleador y luego eso te va a permitir a ti entonces saber cuándo comunicar y en qué momento. Actualmente, ahora mismo en el estado de cuarentena total en el que nos encontramos, es natural que haya una disminución de las comunicaciones en las organizaciones, simplemente porque estamos todos confinados en nuestras casas, básicamente. Ahora mismo yo pienso que lo más importante es mantener al personal conectado. Es decir, que cuando se les va a trasladar un mensaje, pues sea un mensaje de un refuerzo de la empresa está fuerte, estamos trabajando por Panamá, estamos haciendo las cosas bien, y eso puede variar pues en función de lo que está ocurriendo, ¿no? Ya les digo, o sea, en este momento yo pienso que en general el nivel de intensidad o de comunicación de las organizaciones está bajando, a la espera pues de cuándo va a ser la siguiente noticia, que vendría siendo ese pico epidemiológico. Ahora mismo lo más importante es que los colaboradores pues estén en casa y estén bien y estén pues produciendo en la medida de lo posible. Muy bien, Bruno. Bueno,
Sigue, te comento, Bruno, seguimos con un nivel muy alto de participantes. Casi nadie ha abandonado la sala, por lo tanto, ¿podemos abusar de tu tiempo? ¿Unos minutos más? Claro que sí, encantado, con mucho gusto. Sigo entonces rápidamente con las preguntas, porque hay varias preguntas más hasta donde nos dé tu tiempo también, Bruno. Lourdes Miralles dice que, bueno, por los constantes cambios, en el día podemos estar cambiando varias veces de decisiones. Entonces le preocupa que se comunique algo y que al día siguiente haya que cambiar por esa situación. Y que eso provoca una causa de desconfianza. Entonces, es uno de los temas, Bruno, si querés después te paso otra pregunta. Sí, sí, definitivamente. Esta es una situación, como les decía antes, que ningún manual de crisis tenía prevista, ni siquiera el de las grandes empresas. Es una situación impredecible precisamente porque es un virus nuevo y ni siquiera los científicos saben cómo es el comportamiento del virus. Puede tener un comportamiento epidemiológico estándar, pero la realidad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Entonces eso obviamente impacta directamente las decisiones de las organizaciones. Hemos visto cómo impacta directamente las mismas decisiones de las autoridades, porque hay decretos que salen como si fueran pan caliente. O sea, un día uno, de repente a media tarde otro, de repente al día siguiente otro. Entonces, esta evolución continua, pues obviamente lleva a las organizaciones, por un lado, las que puedan anticiparse, por el otro, las que toman una decisión y que al minuto, en pocas horas, se ve afectada debido al cambio de las condiciones, lo importante es decirlo abiertamente. El mejor ejemplo está en las plataformas de delivery, que lo han manejado sumamente bien con respecto a esta supuesta prohibición. Ellas pararon el servicio inmediatamente cumpliendo con lo que pensaban que era la normativa, lo comunicaron a sus clientes y cuando la presidencia hace la aclaración que ellas pueden operar sin ningún problema, inmediatamente activaron a todos sus colaboradores, a todos sus repartidores y responsablemente le comunicaron a la gente: hubo un cambio, vamos a empezar a operar a partir de las 3 de la tarde. Otro ejemplo fenomenal de cómo lo están gestionando son los supermercados. Los supermercados se pueden meter en la red social de cualquiera, del súper de su preferencia. En los últimos 5 a 6 días han cambiado el horario de apertura y de cierre, sin mentirles, por lo menos 5 veces. ¿Por qué? Porque se han ido adaptando a los decretos que han ido saliendo. Primero empezamos con un toque de queda hasta las 9 de la noche. Después ese toque de queda empezó a las 5 de la tarde. Entonces, obviamente los supermercados, por razones logísticas, sus colaboradores tienen que llegar a la casa, y luego para sus clientes, pues han ido adaptándose en función de eso, y abiertamente sus comunicaciones han sido en cumplimiento con el decreto tal o en función de la situación tal, le informamos a los clientes que nuestro horario se adapta. Entonces, en situaciones así de alta volatilidad, la transparencia es fundamental. Y decir, estamos cambiando esto, estamos tomando esta decisión por un motivo preciso, para que la gente vea que lo estás haciendo con el interés o el mayor interés de preservar la salud de los colaboradores y de los clientes. Muy bien, Bruno, muchísimas gracias. Isabel Arosemena dice que, bueno, las empresas que continuamos trabajando en la cadena de abastecimiento, cómo manejar el tema de los colaboradores, el miedo que tienen y que no perciban que la empresa los está exponiendo a un riesgo. Mira, Isabel. Sí. Sí, no, que Isabel Arosemena ha realizado la pregunta. Ok, sí. Isabel, mira, en momentos así, lo más importante
como decía al inicio de mi presentación, es la empatía con el colaborador. O sea, por un lado, comprender cuál es su temor, hacerle saber que tú, como líder de la empresa, no eres ajena a ello, porque tú también estás expuesta, porque a ti también te toca mantener el negocio operando. Y sobre todo, mostrarles la importancia de su trabajo, la importancia de lo que están haciendo en el día a día para ya sea alimentar o llevar medicamentos o cual sea que sea tu negocio, y, y la contribución que están haciendo a ese bien común y a que cientos de personas pues estén en casa, ¿sabes? Cuidándose como debemos, ¿no? Entonces estos son nuestros denominados héroes sin capa. Estas son las personas que están allá afuera jugándose la vida por un bien más grande. Entonces ese mensaje, esa conexión humana es la que hay que desarrollar en momentos como este. Y aquí entra también mucho en juego ese manejo de emociones, ¿no? Y esa inteligencia emocional y cómo se traslada el mensaje al colaborador para hacerle saber que su trabajo es importante y que efectivamente ellos son los héroes dentro de esta situación, porque son las únicas personas que están, por las características de su trabajo, manteniendo en pie no solamente la economía del país o una parte de la economía, sino la salud de miles de personas en Panamá. Entonces, en la medida en la que tú puedas trasladarle ese mensaje y sobre todo convertirte en una líder vulnerable, y voy a especificar qué es esto. Un líder vulnerable es un líder humano, un líder que conecta con las emociones de la gente, un líder que señala cuál es el camino, un líder que toma las decisiones cuando las tiene que tomar, pero que es un líder humano y es una persona que entiende por lo que están pasando ellos y sobre todo que conecta con esa emoción. Entonces, en la medida en la que tú puedas comunicar eso con claridad, con honestidad, con transparencia y hacerles ver el valor de su trabajo, sobre todo en esta situación, vas a ver cómo se crea esa confianza y esa relación de empatía con la persona. Perfecto, muchísimas gracias, Bruno. Javier Ortiz dice que seguramente, Bruno, tienes o has visto ejemplos de buenas comunicaciones internas o externas. Creo que recién has dado ya algunos ejemplos, pero bueno, en respeto a la pregunta y a la molestia que se ha tomado Javier en realizarla, te la vuelvo a compartir. O sea, la consulta es sobre ejemplos que quisieras resaltar, Bruno, respecto de esto, ¿no? Javier Ortiz es quien realiza la pregunta. Gracias, Javier. Mira, uno de los mejores ejemplos de comunicación que he visto ha sido el de Tim Cook y la carta que envió a sus colaboradores en Apple. Estamos hablando de una compañía multinacional, una compañía que tiene el grueso de sus fábricas en China encima. Entonces, imagínate el estado de ansiedad que pueden tener sus más de 100.000 colaboradores en todo el mundo, ¿no? Entonces, te invito, y también les puedo pasar el enlace después, a que lean la carta de Tim Cook a los colaboradores. Sencilla, directa, humana y sobre todo con un cierre motivacional. O sea, 4 elementos fundamentales que lo hemos conversado a lo largo de mi presentación. Tim inicia reconociendo la vulnerabilidad de la empresa en este momento y la vulnerabilidad de él como líder, como CEO de una multinacional de tecnología. Luego pone a las personas en el centro cuando le dice que Apple va a cerrar sus operaciones en todo el mundo para preservar la salud de los colaboradores. Y posteriormente continúa hablando sobre la importancia de la tecnología en momentos como este para continuar conectando al mundo. Y cierra por último con un mensaje motivacional
muy vinculado a la misma historia de innovación y de emprendimiento de Apple, invitando a la gente a mirar el futuro con esperanza y diciéndole, así como nos levantamos en ocasiones anteriores, vamos a volver a hacerlo de esto. Entonces, ese es un mensaje de verdad muy bueno. Perfecto, ahí lo tienes, Sergio. Un mensaje muy bueno que de verdad se los recomiendo. Muchas gracias a Magalí Regalado. Está para los que quieran, está el link está dentro de dentro del chat. Así que perfecto. Bruno, bueno, la última pregunta. ¿Puede ser, Bruno? Claro que sí. ¿Qué rol pueden jugar los gremios en acordar una visión común y lineamientos conjuntos entre gobierno y sector empresarial para el bien del sector y del país, ¿no? Mira, hay un tema sumamente importante en este momento, y es dejar de lado agendas, dejar de lado intereses políticos, intereses gremiales, y ponernos de verdad, ahora sí, una sola camiseta, la camiseta de Panamá y la camiseta que nos va a permitir a todos, bajo un paraguas de acción común, avanzar en una misma hoja de ruta. No podemos permitir que haya ningún tipo de fraccionamiento, ningún tipo de crítica. Tenemos que salir de la crisis juntos, arrimando el hombro y unidos. Confiar en los expertos. Las decisiones que se están tomando se entienden que están siendo tomadas por expertos médicos y científicos. Entonces, en la medida en la que pongamos nuestros egos de lado, nuestros propios intereses, y nos unamos todos en una misma visión para levantar el país, pienso que vamos a poder avanzar en una hoja de ruta que sea común para todos los sectores, porque al final del día la sociedad no está compuesta solo por el sector público o solo por el sector privado, la sociedad somos todos, y es muy importante encontrar ese mecanismo de diálogo, esos puntos comunes que nos permitan reconstruir la economía del país. Ayer en una entrevista de radio me hacían la pregunta, ¿no? Pero Bruno, ¿cómo se reconstruye la economía del país? Y digo, mira, estamos hablando del mismo país que fue invadido por la mayor potencia del mundo en 1989, que pasó precisamente 3 meses sin generación, ningún tipo de actividad económica, y supo levantarse y supo reconstruirse a través de consensos. El mismo país que recibió el canal más importante del mundo hace 20 años y supo sacar el mejor provecho y supo ponerse de acuerdo en torno a esa figura constitucional que protege al Canal de Panamá. Entonces, en Panamá ya tenemos ejemplos recientes o relativamente recientes de consensos para avanzar juntos como país en una sola dirección. Volvamos a sentarnos, volvamos a, de verdad, con un diálogo transparente, un diálogo honesto, a poner los puntos en los que queremos trabajar de forma común y sobre todo el sector privado hacer lo suyo, el sector gubernamental hacer lo suyo y en el caso de los gremios, pues facilitar ese intercambio y sobre todo facilitar el diálogo entre todas las partes. Perfecto. Bueno, Bruno, primero que nada, cumplimos con el horario. Perfecto. Precisión suiza con el horario. Excelente. Tenemos una pregunta que les pido, por favor. Esta no es directamente a vos, Bruno, pero sí a todos los que están presentes. Lo realiza la presidenta Carmen respecto de el horario de la conferencia, para volver a repetir conferencias de este tipo. Necesitamos que por favor nos contesten por el chat si les parece bien este horario a partir de las 11 o a partir de las 4 de la tarde. Así que les pido por favor si pueden ir respondiendo, ahí están comenzando a responder.
y ya te están saludando. Voy aprovechando, Bruno. Bueno, a ver. Jimena Londoño te felicita, Sonia Almonte, bueno, Fátima Ribeiro, Magdala Vázquez, Roberto Maduro, bueno, Muchas Eduardo gracias. Canova, bueno, muchísimas felicitaciones, realmente Bruno ha sido espectacular y ya están respondiendo, Carmen, bastantes con el horario, parece que ha sido una muy buena elección, Bruno, el horario de las 11. Te lo pregunto porque sos un especialista en comunicación, entonces aprovechamos y te pedimos una asesoría online. Sí, perfecto. Lo más importante es que las personas tengan la disponibilidad de conectarse, así que excelente. Bueno, sí, ahí también vas a poder ver, Bruno, en el chat todas las respuestas y lo que la gente está agradeciendo. Muchísimas Por gracias. último, quisiéramos comentarles que esto se está transmitiendo por Facebook, lo van a poder encontrar en el canal de ANRE y también vamos a tenerlo en el canal de YouTube una vez finalizada la conferencia. Y quisiera también, Bruno, comprometerte porque, bueno, creo que va a ser importante una continuidad en tus consejos. Y Cuenta con también, ello, con mucho gusto. exacto, muchísimas gracias, Bruno. Y queremos anticiparles este martes próximo, 31, a la 1 de la tarde, vamos a tener un webinar sobre el arte de comunicar malas noticias. Te comento, Bruno, esto surgió en nuestra última asamblea. La expositora fue María Isabel Ucha, y uno de los temas que surgió, digamos, se habló sobre el arte de comunicar malas noticias, ¿no? Y que creo que vos nos has ayudado también muchísimo hoy con ese tema. Así que bueno, va a exponer Fátima Coelho, una experta en este tema, así que estamos, por favor, invitando a todos a que puedan participar. Todavía aún no tenemos el link y la invitación, pero pronto estén al tanto de las comunicaciones y las noticias de ANRE para poder inscribirse. Así que, bueno, te voy a dejar de nuevo, Bruno, la pantalla para tu saludo final. O sea, no increíble, esto es para tu felicitación. No se va nadie de la sala, así que hasta ahora te han esperado para que des el cierre y creo que te mereces el honor de cerrar. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme, por el interés, sobre todo porque en momentos así, lo más importante es informarnos bien, investigar, tener sobre todo la mente clara, porque las decisiones que tenemos por delante no son decisiones necesariamente fáciles, no existe un libro mágico, no existe un líder en el mundo que haya pasado por esto antiguamente. Esta situación ocurre una vez cada generación y no le tocó a la nuestra. Entonces, seamos comprensivos, sobre todo a las empresas que lo están haciendo bien, démosle el reconocimiento. La responsabilidad social empresarial de verdad que parte por ahí y sobre todo parte por el reconocimiento de los clientes, de los proveedores, de decirle a la gente, hey, lo estás haciendo bien, gracias. Entonces, señoras y señores, yo con muchísimo gusto quedo a disposición, todo el equipo de Sumarse está a disposición para asesorarles y apoyarles en este proceso. Y por último, quédense en casa, lávense las manos, actualícense de fuentes oficiales y por favor no diseminen cadenas de WhatsApp que no son oficiales. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Bruno, Sí. perdona, mira, Carla Mola nos está pidiendo que comuniquemos, bueno, que sigan las redes de Sumarse.
No sé si quieres, Carla, que te dé micrófono, te voy a dar micrófono a Carla, o si tú, Bruno, quieres hacerlo, y todos los Sí, participantes, ya mismo, por favor, a suscribirse a lo que nos informe Bruno y Carla para seguirlos. correcto. Mira, de la emoción ya se me iba a pasar mencionarles eso. Es muy importante que quienes no nos sigan pueden entrar a las redes sociales de Sumarse. En Twitter somos @sumarse, en Instagram @sumarsepanamá, porque nosotros también estamos desarrollando una serie de contenidos relacionados con distintas temáticas, salud mental, estamos hablando de economía, estamos hablando de gestión responsable del negocio en momentos de crisis. Entonces, tenemos ya una programación armada, así que las sesiones son gratuitas, son abiertas para todas las personas que quieran entrar, así que ya saben, síganos en las redes sociales. Muchas ¿Puedes gracias. repetirlo, Bruno? ¿Puedes repetirlo? Sí, @sumarse en Twitter y @sumarsepanamá en Instagram. Perfecto. Carla, si pudieras ponerlo en el chat, simplemente para que nos quede a todos. Bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias. Gabriela, quisieras, no sé si quisieras, Gabriela, a ver si te tengo, si quisieras dar algún mensaje de cierre. A ver. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Sumarse, bueno, un aliado por años y excelente. Yo creo que este tema era vital tratarlo y seguirlo tratando, sigue siendo vital. Así que fortalecemos esta alianza y seguimos trabajando para unidos salir de esta situación que estoy segura que saldremos en unidad y solidaridad. Pues gracias, gracias Sergio, gracias Ana, gracias Carmen por la confianza. Bueno, listo, damos formalmente como finalizada ya la sesión.